Buenos días. El título de la clase de hoy es Tuberculosis. Para una mayor comodidad del alumno, hemos decidido dividir los contenidos de esta clase en partes. En una primera parte haremos una presentación básicamente de los agentes etiológicos, haremos una breve reseña histórica de la enfermedad, vamos a describir la epidemiología de la tuberculosis, el modo en que se transmite el agente etiológico y las formas de presentación de la enfermedad. El género Mycobacterium está integrado por al menos 100 especies diferentes. Desde el punto de vista pedagógico, de manera arbitraria, podemos dividir a todas estas micobacterias, todas estas especies, en tres grupos. Por un lado tenemos el de las micobacterias que causan la enfermedad tuberculosis, o sea, las micobacterias tuberculosas. Ahí distinguimos básicamente a Mycobacterium tuberculosis y a Mycobacterium bovis. Existen al menos otras 8 especies que causan también esta misma enfermedad, pero son de rarísima aparición en la clínica, por eso no haremos hincapié en ellas. Por otra parte, existen las micobacterias no tuberculosas. Antiguamente a estas se las denominaba atípicas porque causaban una enfermedad distinta de la tuberculosis, causan la micobacteriosis. En el tercer grupo encontramos una única especie, que es Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico de la lepra. En la clase de hoy vamos a tomar como paradigma a Mycobacterium tuberculosis. A través del estudio de esta bacteria vamos a poder entender por qué este grupo de micobacterias tuberculosas causan la enfermedad objeto del estudio de la clase de hoy. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más antigua de la que se tenga registro que haya atacado al hombre. De hecho, mucho de lo que conocemos de aquella época viene de estudios paleontológicos que han demostrado que la tuberculosis ha coexistido con el hombre prácticamente desde sus propios orígenes. Prueba de ello es este resto fósil que tiene entre 15 a 20.000 años de antigüedad, pertenece al hombre de Cro-Magnon, y en donde puede observarse una deformidad vertebral producto del ataque de la micobacteria al hueso. Este signo característico define lo que denominamos como enfermedad de Pott. El advenimiento de modernas tecnologías de detección han permitido encontrar, por ejemplo, en momias egipcias, ADN específico de Mycobacterium tuberculosis, lo que entonces puede demostrar que ahora sí personajes conocidos de la historia han sufrido la enfermedad. Avanzando en el tiempo nos detenemos en Hipócrates, quien hace una descripción de una patología. Él describe lo que denomina la tisis, que es compatible con lo que hoy conocemos como tuberculosis. Describe él estos pacientes que se consumen literalmente y que presentan esa facies característica, esa facies demacrada y pálida. Él denomina esta enfermedad fiebre éctica. La segunda mitad del siglo XIX fue la época de oro de la microbiología. Jean-Antoine Villemin, en 1869, practicando experimentos en donde tomaba material de tuberculosos y lo inyectaba a conejos, pudo descubrir que podía transmitir la enfermedad de un huésped a otro, de manera tal entonces que es él quien descubre que se trata entonces de una enfermedad infecciosa. Años más tarde, en 1882, Robert Koch descubre a la bacteria causante de la tuberculosis. En su honor y en años posteriores se bautiza de alguna manera esta bacteria con el nombre de bacilo de Koch. En relación a la epidemiología de la tuberculosis, digamos que en el mundo entero se producen 10,4 millones de nuevos casos por año. Estos son datos que emanan de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y corresponden al año 2016. Dado que la tuberculosis es una enfermedad de larga evolución, no debe sorprender que la prevalencia sea mayor y que se estime en aproximadamente 30 millones de casos de tuberculosis en un momento en el tiempo.
La tuberculosis causa aproximadamente 1.7 millones de muertes en el año. Esto corresponde justamente al año 2016. Esto hace que la tuberculosis se constituya en la principal causa de muerte debida a una infección causada por un agente único. La tuberculosis afecta a individuos de todas las clases sociales. No obstante ello, debe decirse que la gran mayoría de los casos y de las muertes causadas por la tuberculosis se producen en países en vías de desarrollo. A partir de la década de 1980, cuando surge la epidemia por virus de la inmunodeficiencia humana, se vio la asociación entre la tuberculosis y la infección por VIH en etapa de SIDA. Los datos estadísticos muestran que aproximadamente un 10% de las muertes de aquellos individuos que sufren de tuberculosis eran pacientes que estaban infectados con el virus de la inmunodeficiencia humana. Argentina es un país que tiene una tasa de media a alta de infección tuberculosa. Eso hace que los registros en nuestro país nos hablen de aproximadamente 14.000 nuevos casos de tuberculosis al año. Otro dato que merece ser discutido es el hecho de que en el mundo existen de 1.500 a 2.300 millones de infectados. Acá debe hacerse una distinción entre lo que es la infección tuberculosa, es decir, el individuo que está infectado, y el individuo enfermo. Más adelante, durante la clase, vamos a hacer una distinción acerca de lo que es el individuo enfermo y lo que es el individuo infectado. Continuando con la epidemiología de la tuberculosis, digamos que nosotros en Argentina también tenemos tuberculosis causada por Mycobacterium bovis. En general, en este caso, la infección se adquiere por ingestión de leche o algún derivado que no ha sido pasteurizado de la leche. Debemos saber que nosotros en Argentina tenemos una tasa de infección que oscila alrededor del 3 al 4% y de porcinos en alrededor del 5%. No debe sorprender entonces que la prevalencia se esté dando en la región tambera, es decir, en la cuenca lechera de la República Argentina, con mayor incidencia en la provincia de Santa Fe, seguido por la provincia de Córdoba y por la provincia de Buenos Aires. Debe decirse que, en comparación con Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis es infrecuente. Fíjense ustedes que en Argentina aproximadamente únicamente un 1% de todos los casos de tuberculosis pulmonar se deben a Mycobacterium bovis. Todo el resto se debe a Mycobacterium tuberculosis. Por fortuna hay manera de prevenir la infección tuberculosa porque Mycobacterium bovis puede ser inactivado por pasteurización. Esto es el procedimiento que se utiliza para eliminar de la leche el peligro de infección debida a esta bacteria. 30 minutos a 62 grados o un tratamiento de 16 segundos a 72 grados centígrados alcanza para eliminar Mycobacterium bovis de los lácteos. En el curso anterior de Microbiología 1 les habíamos hablado de este algoritmo para poder entender la relación entre el huésped, en nuestro caso el hombre, y hoy día en esta clase la bacteria que es las micobacterias tuberculosas. Primero que tienen que coincidir en tiempo y espacio el hombre y nuestra bacteria infectante. Esto significa que para posibilitar el encuentro tienen que estar en el mismo sitio y momento el Mycobacterium tuberculosis y el hombre. Luego se va a producir la entrada, el ingreso de la bacteria al hombre a través de una puerta de entrada. Una vez que la bacteria entra, va a empezar a replicarse, o sea, se va a multiplicar, se va a establecer
y o diseminarse a partir de ese sitio primario por donde ingresó. Al cabo de un tiempo, ese tiempo es el periodo de incubación de la enfermedad, se presentarán los signos y los síntomas de la enfermedad. Para nosotros eso es equivalente de daño. También, por supuesto, va a haber daño de tejidos, pero la enfermedad en sí es el daño. Ahí es donde se requiere la intervención del médico, pues el médico tiene que proveer un rápido y eficiente diagnóstico de certeza para poder intervenir. Su intervención oportuna y adecuada va a conducir a un desenlace que va a ser favorable para el huésped. Ese desenlace favorable significa reponer el estado de salud al individuo. La falla en esta etapa podrá no proveer salud al hombre y eventualmente dejar que el hombre y la enfermedad sigan su curso, con lo cual disminuye la calidad de vida del hombre. Debemos entender primero cuál es el reservorio de las micobacterias. ¿Dónde hay micobacterias? En principio, digamos que Mycobacterium tuberculosis es un patógeno del hombre y como tal, entonces, solamente existe en el humano que está enfermo. Al mismo tiempo que decimos eso, debemos decir que no existen portadores sanos de la bacteria. Necesariamente un individuo que porta la bacteria está infectado o enfermo. En el caso de Mycobacterium bovis, como ya dijimos, es una bacteria que causa tuberculosis a bovinos y porcinos. El reservorio para la micobacteria son los bovinos enfermos, o los porcinos. Y el vehículo a través del cual se conduce este microorganismo es la leche y los lácteos contaminados. Existen otras micobacterias que también causan la tuberculosis. Yo les dije que no tenían gran importancia, pero también su reservorio son los enfermos y en algunos casos, algunas de ellas, el medio ambiente. Hablamos entonces, por un lado, para el encuentro de las micobacterias y por otro lado está el humano. El huésped que se afecta es el huésped sano, o sea que no tiene otra patología. Esto es decir, estamos hablando de un patógeno primario. Un patógeno primario va a causar enfermedad al hombre cuando lo alcance por la puerta de entrada adecuada, en la dosis adecuada, sin importar su estado inmunitario. No obstante eso, tenemos que decir que hay algún tipo de factores de riesgo, lo que hace que existan entonces grupos de riesgo para la enfermedad. La desnutrición severa, por ejemplo, es uno de los factores de riesgo, ya sea por bajo aporte calórico en la niñez o también puede ser en el adulto el alcoholismo. Las personas que están sometidas a un estrés severo y de larga duración, individuos que pierden familiares, que pierden el trabajo, que se encuentran en situaciones realmente de severo estrés, también están expuestas a esta enfermedad. Y obviamente, como dijimos antes, la infección por VIH se constituye últimamente en un gran grupo de riesgo para la infección tuberculosa. En cuanto a la entrada del microorganismo, el microorganismo básicamente la forma más frecuente en que se transmite es por la vía aerógena, es decir, la inhalación de micropartículas que contienen a la bacteria. Luego, la forma en que se presenta la enfermedad con mayor frecuencia es la cutánea. Es bastante menos frecuente que la aerógena y puede ocurrir a través del ingreso de la bacteria a través de abrasiones o heridas. Insisto, es infrecuente y generalmente ocurre como consecuencia de algún tipo de accidente en laboratorios en donde se maneje la bacteria. La ingestión por leche contaminada era frecuente en el pasado, era causada básicamente por Mycobacterium bovis y hoy es bastante más rara. No obstante, existe todavía. Les nombro otra forma que se ha descrito de transmisión, que es la sexual. Se las incluyo en esta lista solamente porque hay alguna descripción en la literatura científica, pero es muy rara. Es posible, pero es muy rara. En cuanto a las formas clínicas de la tuberculosis, debemos decir que la forma pulmonar es la más frecuente, con un 85% aproximadamente de casos respecto al total de los casos de tuberculosis. La presentación extrapulmonar es más rara y abarca aproximadamente un 15%. Dentro de las formas extrapulmonares,
La más frecuente es la linfática, con un 25%, seguida por la pleural, por la genitourinaria, por la osteoarticular, otras que no están discriminadas, la miliar, la meningia y la peritoneal. Muchas veces, cuando hay presentación linfática o pleural u osteoarticular, generalmente secundaria a un foco primario, generalmente pulmonar. Continuando con la etapa de ingreso, digamos que Mycobacterium tuberculosis debe provenir de su reservorio para causar infección. Este reservorio necesariamente, como habíamos visto antes, es el otro humano enfermo. A este humano enfermo que es capaz de generar aerosoles por tos o estornudos y que contiene la bacteria, vamos a denominarlo paciente bacilífero. Este paciente bacilífero va a generar aerosoles, gotitas de fluge, que tienen distinto tamaño. Aquellas pequeñas partículas que tienen un tamaño superior a los 10 micrones tienen una masa suficientemente grande como para que puedan impactar en los cornetes nasales, y de esta manera ahí quedan retenidas y no progresan más allá. Aquellas gotitas que tienen un tamaño inferior a 10 micrones siguen su viaje hacia la vía respiratoria baja y llegan hasta el nivel alveolar. Allí, las partículas que tienen menos de 5 micrones de diámetro no tienen una masa suficiente como para poder caer, depositarse a nivel alveolar, y de esta manera son expiradas y son eliminadas. Aquellas microgotas, gotitas de fluge que tienen entre 5 y 10 micrones de diámetro son las que quedan depositadas y llevan hasta allí a la micobacteria. Se necesitan muy pocas micobacterias para poder causar la enfermedad. Fíjense que con solamente 10 bacterias que alcancen al tracto respiratorio bajo de individuo susceptible podemos infectarlo. Cuando uno habla de individuo susceptible, está hablando de un individuo que nunca antes había estado en contacto con una micobacteria tuberculosa y que no pertenece a grupo alguno de riesgo de los que hemos enumerado anteriormente. Esta forma en que se transmite la enfermedad ya era conocida desde fines del siglo XIX, siglo XX, y es por eso que en cuanto a medidas preventivas ya en aquella época se utilizaba lo que se denominaban las clases a la intemperie. En esta fotografía ustedes pueden ver un aula montada a la intemperie en donde se da clase a alumnos de escuela primaria. De esta manera se reducía el riesgo de transmisión desde un posible alumno enfermo a otro por no estar encerrados en un ambiente, especialmente en la época invernal. Aquí damos final a la parte 1 de la clase. Los invito a continuar con la misma, la parte 2. Muchas gracias. Buenos días. Iniciamos aquí la segunda parte de la clase de tuberculosis. Durante el transcurso de la clase de hoy veremos cuáles son las interacciones tempranas que ocurren entre la micobacteria tuberculosa y las células del huésped. Vamos a tomar como modelo la infección pulmonar, es decir, la bacteria que ingresa por vía aérea al tracto respiratorio bajo del hombre. Veremos de qué manera se van generando las lesiones típicas de esta enfermedad, de qué manera la bacteria se va a diseminar a partir del punto de entrada vía los linfáticos. Veremos los eventos que conducen al desarrollo de inmunidad adquirida contra Mycobacterium tuberculosis, y hacia el final de la clase vamos a definir qué es la primoinfección tuberculosa y qué es la enfermedad tuberculosis. Inicialmente, para causar la infección pulmonar, la tuberculosis pulmonar, la micobacteria va a acceder por la vía aérea. La bacteria va a ingresar entonces por vía aerógena y va a alcanzar los extremos distales del aparato respiratorio. Una vez que llega a nivel alveolar, la bacteria va a encontrar células. Entre las células residentes, las más importantes que nos importan, las fagocíticas, son los macrófagos alveolares, residentes en esa zona, y las células dendríticas. Lo que va a ocurrir de esta interacción, el resultado de esta interacción, va a depender de los ligandos que intervengan y los receptores sobre los cuales van a impactar. Entre los ligandos más importantes debemos mencionar al lipoarábido manano,
que contiene ramificaciones en sus moléculas con abundantes restos de manosa. También debemos nombrar al fosfoinositol manano. Estos son dos de los más importantes ligandos conocidos, pero existen al menos otros 20 ligandos conocidos que interactúan con distintos receptores celulares. Entre los receptores, vale mencionar a los receptores del complemento CR1, CR3, CR4. También mencionamos a un importante Toll-like receptor, el TLR2. También es muy importante el receptor de manosa. Fruto de la interacción entre el ligando y receptor, se va a producir la internalización de las micobacterias dentro de los macrófagos alveolares. En el caso de las células dendríticas, la internalización está mediada por estos ligandos y el receptor DC-SINE. A medida que van pasando los días, la interacción con del lipoarábido manano y otros ligandos con los receptores, especialmente el TLR2, va a promover la liberación de quimiotactinas y otras citoquinas por parte de los macrófagos. Distinguimos a IL-8, a RANTES, a MCP1. Estas, lo que van a producir, estas quimiotactinas, es el reclutamiento de células. Inicialmente, por predominio de IL-8 va a haber mayor cantidad de células mieloides, pero prontamente se va a producir el reclutamiento de células mononucleares. Ahí van a venir entonces y se van a marginar los monocitos que vienen de la circulación, los linfocitos, las células natural killer y células dendríticas que son inmaduras en ese momento. Las micobacterias se empiezan a replicar dentro de los macrófagos sin ser atacadas por los mediadores de la respuesta inmune innata. Los eventos moleculares que ocurren dentro de cada célula y que impiden la degradación de la micobacteria ya fueron desarrollados plenamente durante el curso de microbiología 1 en la clase correspondiente. Para aquellos que no lo recuerden, se los invito a repasar la clase de bacterias que no toman la correlación de Gram del curso de microbiología 1. Fruto de estas interacciones y de el acúmulo de células que provienen de la circulación, se va a empezar a conformar lo que es el primer evento que caracteriza la tuberculosis. Esto es la formación de un granuloma. Lo que va a haber es, inicialmente, va a haber macrófagos. Estos macrófagos, por expresión de ICAM1, van a comenzar a fusionar sus membranas y van a formar células gigantes. También van a estar las células dendríticas, también va a haber algunos leucocitos polimorfonucleares, pero ya para esta etapa, como dije, están en menor cantidad. De esta manera se empieza a organizar lo que en definitiva después va a constituir el granuloma tuberculoso. Estas células multinucleadas, ustedes pueden ver cómo lucen cuando ustedes hacen un corte histológico. Acá ven la multiplicidad de núcleos. Y alrededor cómo se van arrimando el resto de las células, se van marginando para conformar la lesión. Esto que ustedes ven aquí debajo es una célula multinucleada obtenida en cultivo. De esta manera se va organizando la lesión y lo que ustedes ven acá, lo que se está formando es un típico granuloma. Por ser un granuloma originado por el Mycobacterium tuberculosis, lo denominamos el tuberculoma. Ya han transcurrido entre 5 y 15 días desde el momento en que ingresó la micobacteria al huésped y lo que se va observando es que hay una destrucción de macrófagos infectados por procesos ya sea de apoptosis o citotoxicidad mediada por las células natural killer. De esta manera, las bacterias que van siendo liberadas son recaptadas por los macrófagos sanos y así la infección se va diseminando de célula a célula por contigüidad. No hay activación de los macrófagos, prácticamente es nula, y tampoco hay degradación de las micobacterias. Mal puede haber degradación de las micobacterias dado que no hay todavía instalada una respuesta inmune adquirida. Cuando uno observa el centro de la lesión se ve que se va necrosando lentamente. En esta necrosis que va ocurriendo se va a ir depositando
sulfato de calcio, producto del anión sulfato liberado de la digestión de los sulfátidos de la micobacteria. Y en presencia de calcio proveniente del plasma va a precipitar este sulfato de calcio. El material que se va conformando aquí dentro tiene un aspecto característico blanquecino y se denomina casium. Avanza el tiempo, ya estamos en 4 a 6 semanas desde el inicio de la infección. Todavía hay poca activación de macrófagos, sin embargo, alcanza como para comenzar una presentación antigénica. En esta etapa se observa que las micobacterias comienzan a escapar del tuberculoma y se desplazan por vía linfática a los ganglios regionales e inclusive a órganos distantes. Es importante hacer notar que el comportamiento de los macrófagos va a depender mucho del medio en que se encuentren. Y cuando digo medio es el entorno, qué citoquinas y qué sustancias están presentes. Hasta ahora veníamos viendo un entorno en donde la cantidad de factor de necrosis tumoral era baja y la cantidad de lipoxina A4, este es un derivado del metabolismo de las prostaglandinas, estaba en alta concentración. De esta manera, la bacteria lo que generaba básicamente era necrosis de las células y de esta manera las bacterias eran liberadas y recaptadas como se explicó anteriormente. A medida que transcurre la respuesta inmune, en general lo que se ve es que cuando aparecen otras citoquinas, como por ejemplo aparecen altas concentraciones de factor de necrosis tumoral y bajan las concentraciones de lipoxina 4, bajo estas condiciones ya micobacteria no produce necrosis, sino que lo que va a producir es apoptosis. De esta manera, algunas micobacterias pueden ser procesadas. Cuando digo procesadas, van a ser digeridas por los macrófagos, van a ser degradadas y los fragmentos que se obtengan, que contienen los antígenos, van a ser captados por las células dendríticas. Y de esta manera, las células dendríticas van a hacer la presentación a los linfocitos TCD4 y TCD8. De esta manera, cuando ocurre este tipo de respuesta, se limita la diseminación de la infección. El proceso continúa. Ya llevamos de 6 a 9 semanas desde el momento del ingreso de la micobacteria y lo que podemos ver a esta altura es que se ha intensificado la reacción inmune contra los antígenos tuberculosos. El centro de la lesión está marcadamente necrótico y lleno de esta sustancia que se ha estado formando, el casium. La degradación empieza a ocurrir de las micobacterias merced a que los macrófagos activados que ingieren a la micobacteria ahora sí pueden dar muerte a la micobacteria. Continúa la migración de las micobacterias hacia sitios distantes. Para poder comprender la evolución de la tuberculosis es necesario conocer los equilibrios entre las distintas respuestas inmunes que se están dando en el huésped con tuberculosis. En principio, se puede producir una respuesta de tipo TH1, puede haber una respuesta de tipo TH2 o una respuesta de tipo TH17. El tipo de respuesta que se va a producir depende básicamente de qué tipo de citoquinas están presentes en el entorno de los linfocitos que están generando estas respuestas. Si el entorno es un entorno rico en interferón gamma y en interleuquina 12, lo que se va a producir es la respuesta TH1. Y básicamente esto constituye la inmunidad defensiva, la inmunidad que necesitamos para erradicar a la micobacteria. Producto de esta inmunidad, en presencia del antígeno, los linfocitos van a generar grandes cantidades de interferón gamma que van a estimular a los macrófagos y así los macrófagos podrán eliminar a la micobacteria. En cambio, si hay un predominio de interleuquina 4 y de interleuquina 10, la respuesta que se va a dar es una respuesta TH2. Fruto de esta respuesta TH2 habrá cooperación TB y la generación de anticuerpos contra antígenos micotuberculosos. Esto no conduce a nada y no altera la marcha del proceso infeccioso. En un entorno rico en TGF, beta, en interleuquina 6 o interleuquina 23, básicamente lo que vamos a tener es una respuesta de tipo TH17. No, es bueno que exista una respuesta TH17, pero tiene que estar en equilibrio con la respuesta TH1. Si el predominio fuera de TH17 sumado a este predominio de TH2,
lo que vamos a tener en definitiva son reacciones de hipersensibilidad y más daño y menos inmunidad defensiva. Lo que hemos descrito hasta este momento en la interacción entre el huésped y la micobacteria tuberculosa es lo que caracteriza en un huésped susceptible la primoinfección tuberculosa. Esta primoinfección tuberculosa se caracteriza por la presencia de un complejo primario, que es una lesión única o múltiples lesiones pequeñas que se producen tras la llegada de la micobacteria, en el caso que estamos hablando, a la vía aérea. Si una vez producido el complejo primario se producen reacciones inmunes en donde hay un predominio de la respuesta TH1 sobre la TH2 y sobre la TH17, lo que vamos a lograr es que el individuo erradique completamente a la micobacteria. Puede darse el caso de que no haya una eliminación total, sino que algunos microorganismos queden retenidos en lo que serían las calcificaciones que quedan luego de la curación del complejo primario. Serían algo así como las cicatrices. Si esto ocurriera, la bacteria puede quedar ahí por espacio de años. Si por el contrario, en vez de tener una respuesta a predominio TH1, tuviéramos una respuesta en donde hay predominio de las TH2 o la TH17, lo que va a ocurrir entonces es que este complejo primario va a evolucionar directamente hacia enfermedad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la micobacteria ataca a un niño, por ejemplo, que está en alguna situación de riesgo, como por ejemplo la desnutrición. Y entonces de esa manera este complejo primario, esta primoinfección tuberculosa, evoluciona directamente para causar la tuberculosis primaria. Debe hacerse notar que el estado inmunitario de un individuo puede cambiar durante su vida, y de esta manera un individuo que tiene la micobacteria en estado de latencia, pero en el que se ha producido un aumento por algún motivo, un predominio de la respuesta TH2 y de la respuesta TH17 sobre la TH1, esto por ejemplo puede ser causado por infección por VIH o por situaciones de estrés severo o presencia de alguna otra enfermedad de base, esto puede reactivar un complejo primario tuberculoso y producir la enfermedad. Si después de 16 a 18 semanas nuestro paciente es incapaz de controlar la micobacteria, la enfermedad progresará. De esta manera, las lesiones, pueden ser una o pueden ser múltiples, irán aumentando de tamaño y a medida que pasa el tiempo podrá producirse la erosión de la vía aérea. De esta manera, el contenido de estos tubérculos podrá volcarse a la vía aérea y el paciente se volverá bacilífero, porque las bacterias entonces serán expectoradas y aparecerán en el esputo. De la misma manera, puede producirse la erosión de los vasos, que volcarán sangre hacia esta cavidad y de aquí a la vía aérea, con lo cual el paciente se vuelve hemoptoico, es decir, aparecerá sangre en el esputo. Esta imagen de una necropsia de pulmón nos muestra lesiones tuberculosas. Fíjense, están llenas de calcium y no se trata de una lesión única, sino que hay varias aparentemente lesiones en un mismo sitio cercano y otras que constituyen una migración de la micobacteria dentro del mismo pulmón. Cuando un individuo supera exitosamente la etapa de primoinfección, van a quedar cicatrices que pueden ser observables por radiología. Fíjense esta lesión calcificada que tenemos acá, sumada a estas otras lesiones que tenemos aquí, esto constituye lo que denominamos el complejo de Ghon. Cuando un individuo se infecta con la micobacteria tuberculosa, esta genera una primera lesión. A partir de esta primera lesión se produce la migración vía los linfáticos. Así se generan lesiones secundarias. Mientras esto está ocurriendo, han pasado pocas semanas y todavía no hay una respuesta inmune para controlar a la micobacteria en el huésped susceptible. A partir de este segundo foco pueden producirse otros focos.
Pero al mismo tiempo que esto está ocurriendo, ha pasado el tiempo y ya se genera una respuesta inmune que empieza a poder controlar todos los focos simultáneamente. También puede ser que haya habido una migración a un sitio distante. Si el paciente puede superar esta etapa y elimina a la micobacteria, se generará el complejo de Ghosn. En caso de que esto no ocurra, la enfermedad seguirá su curso. Hay que hacer notar que desde el primer momento existe una carrera entre la respuesta inmune y la diseminación de la micobacteria tuberculosa. En la medida en que no aparezca una reacción inmune, la diseminación proseguirá. De esta manera entonces el individuo inmunosuficiente podrá controlar la enfermedad. Cuando hablamos de un individuo susceptible es porque nunca ha visto la micobacteria, pero en Argentina nosotros tenemos una tasa de media alta de infección micobacteriana, de manera tal de que muchos de los individuos en nuestra sociedad han visto ya la micobacteria, de manera tal que cuando se produce un segundo ingreso de la micobacteria, todo este proceso se acorta, porque ya tenemos células con memoria que cuando son reclutadas al sitio pueden detener la migración de la micobacteria. De la misma manera en niños, la vacunación con vacuna BCG previene o acorta este fenómeno. Si el curso de la enfermedad prosigue, y esto es lo que ocurría antes del advenimiento del tratamiento con quimioterápicos y antibióticos, se llega a la etapa final, en donde ya la invasión del órgano por la micobacteria es prácticamente total. Ustedes pueden ver aquí las regiones ricas en calcium, como así también regiones en donde se ha vaciado el calcium, se ha dañado el tejido y han quedado estas cavernas. Esto hace que, bueno, se llegue a un estadio en donde el tipo de lesiones, la cantidad y el volumen que ocupan sean incompatibles con la vida y entonces el individuo fallece. Damos término aquí a la segunda parte de la clase de tuberculosis. Los invito a continuar con la parte número 3. Buenos días. Damos aquí comienzo a la tercera parte de la clase de tuberculosis. Durante el transcurso de esta clase vamos a hacer una somera descripción de los signos y síntomas que caracterizan a esta enfermedad. Veremos de qué manera realizamos el diagnóstico presuntivo y veremos también cómo llegamos, con qué elementos contamos para llegar a un diagnóstico microbiológico de certeza. Como en todos los casos que concurre un paciente a la consulta, ustedes deben realizar una anamnesis del paciente. A través de las respuestas que el paciente les dé, ustedes podrán primero evaluar si este paciente se encuentra en alguno de los grupos de riesgo conocidos para la tuberculosis. El paciente entonces dirá que tiene alguno de estos síntomas. Podrá decir que tiene fatiga, que siente dolor en el pecho, que por las mañanas amanece todo sudado, que moja la sábana, que moja la funda de su almohada. Esto es debido a las febrículas nocturnas que el paciente sufre. El paciente puede referir haber sufrido pérdida de peso y también puede referir tener tos con o sin producción de esputo. También puede referir que, y esto ocurre con los casos avanzados de la enfermedad, el paciente encuentra sangre en el esputo. A todo esto ustedes deben sumar todos aquellos otros hallazgos producto de la evaluación clínica del paciente. Ante todos estos signos y síntomas, lo que se impone es realizar una radiografía de tórax, en la que ustedes podrán encontrar alguna imagen radiológica compatible con enfermedad pulmonar. Habiendo llegado a este punto y ante la sospecha por la anamnesis, signos y síntomas de que pudiera tratarse de un caso de tuberculosis, lo que se impone es la toma de una muestra de esputo. Esta muestra de esputo se debe realizar de manera seriada, es decir, al menos 2 esputos separados 48 horas, en los que ustedes
van a indicar, van a solicitar al laboratorio la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes y también el cultivo para la búsqueda de Mycobacteria tuberculosa. Una vez que se han recopilado todos los datos clínicos del paciente, ustedes cuentan con un pretest clínico. Todas las recomendaciones que a continuación vamos a dar emanan del Consenso de Tuberculosis de la República Argentina. Si tiene muchos datos indicativos de tuberculosis, estamos entonces en presencia de un alto PC. Un alto PC sumado a una radiografía de tórax típica y al menos 2 baciloscopías positivas, ustedes lo que deben hacer en este caso es iniciar el tratamiento convencional, pues asumen que el paciente debe estar tuberculosis. Obviamente, un tiempo después tendrán los resultados del cultivo que podrá confirmárselo. En el caso de tener un alto pretest clínico, pero no tenemos baciloscopías positivas, mientras esperamos el resultado del cultivo, y si se trata de un paciente de menos de 60 años de edad y que ha experimentado una pérdida de peso de más del 10% y que nunca ha recibido previamente tratamiento antuberculoso, entonces en este caso vamos a instaurar el tratamiento por espacio de 3 meses. Al cabo de 3 meses se va a reevaluar el paciente y se va a verificar si existe o no mejoría clínica. En caso de existir mejoría clínica, esto nos está diciendo que eventualmente el paciente tenía tuberculosis, cosa que a lo mejor ya podemos saber a esta altura por el resultado del cultivo, y que el tratamiento fue exitoso, en cuyo caso continuaremos con el tratamiento convencional. Pero también puede ocurrir que el paciente no mejore. En ese caso, de no haber mejoría clínica ni radiológica, se hace una reevaluación en un centro de mayor complejidad. Todo lo descrito anteriormente se hace en un centro periférico, pero a partir de ahora debe hacerse la evaluación del paciente en un centro en donde se realizará la amplificación por PCR con secuencias específicas, con primers, con secuencias específicas para las micobacterias tuberculosas a partir de una muestra de esputo. En caso de no contar con una muestra de esputo adecuada, deberán obtenerse muestras por medios más invasivos. Específicamente será una broncofibroscopía y de no resultar una muestra adecuada deberá hacerse una biopsia pulmonar. Existen otros métodos también, pero cada uno per se no puede dar un diagnóstico, pero son indicativos de la posibilidad de la presencia de la tuberculosis. Por otro lado, existen los individuos que tienen un bajo o intermedio pretest clínico. En ese caso la radiografía de tórax es atípica, no hay baciloscopía positiva, pero podemos tener otro dato que suma, que es que el individuo sea esté infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana o que esté sufriendo una inmunodeficiencia. Si este fuera el caso, a este individuo directamente se lo debe evaluar en un centro de alta complejidad. En caso de los pacientes pediátricos, cuando no pudiera obtenerse una muestra de esputo, la muestra de elección es el líquido de aspiración gástrica, dado que los niños lo que están haciendo es deglutiendo lo que no pueden expectorar. Entonces, se realiza sobre esa muestra el examen directo para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes. También puede hacerse el cultivo. En el caso de que tengamos una búsqueda de BAAR positiva y tengamos al menos 2 de los siguientes elementos, podremos estar en confianza de poder iniciar el tratamiento antituberculoso. Debe haber entonces antecedentes de contacto con un foco tuberculoso, es decir, un paciente que tenga, un niño que haya tenido un contacto reciente con un familiar tuberculoso, síntomas compatibles que pueden ser la tos persistente de más semanas, la hemóptisis, la pérdida de peso, la fiebre prolongada y o anemia. También podemos tener en estos pacientes una marcada reacción positiva a la tuberculina. Y también, obviamente, las imágenes radiológicas compatibles con la tuberculosis pueden contribuir al diagnóstico. A medida que corre el tiempo, ya podremos tener un resultado del cultivo que pudiéramos haber realizado con las muestras que hayamos tomado, y también evaluaremos al paciente. Si se observa una respuesta favorable al tratamiento antituberculoso empírico que hemos instituido, como por ejemplo disminución de los síntomas en general, aumento de peso significativo en el transcurso de 2 meses, podremos continuar con el tratamiento asumiendo que este tratamiento ha sido efectivo y lo que el paciente tenía originalmente era efectivamente una tuberculosis. Para el diagnóstico microbiológico, las muestras obtenidas de los pacientes se remiten al laboratorio.
Se realizan tinciones, o sea, frotis que van a ser teñidos mediante la técnica de Ziehl-Neelsen o por la técnica de tinción con auramina rodamina. En el caso de Ziehl-Neelsen, ustedes podrán ver los bacilos rectos o ligeramente curvos teñidos con fucsina, básicamente van a ver ese color fucsia. En el caso de utilizar la técnica de tinción con auramina rodamina, verán el frotis al microscopio de fluorescencia y podrán ver las micobacterias fluorescentes. Este método permite un rastreo más rápido y más eficiente de las micobacterias que así por fluorescencia son más fácilmente detectables. Una vez que se ha hecho esto, se procede a la homogeneización de la muestra en presencia de N-acetilhomocisteína en medio básico, con lo cual se destruyen las células que portan a las micobacterias, se liberan las micobacterias y eso aumenta el rendimiento de recuperación de las micobacterias. Y con eso se realiza el cultivo. Las micobacterias tuberculosas son cultivables. Desarrollan bien en presencia de oxígeno y lo hacen mejor a la temperatura del huésped que habitan, a temperatura corporal de 37 grados centígrados. Distintos medios se utilizan, como el de Lowenstein-Jensen o el de Stormbrink, que tienen diversos nutrientes, pero un componente que debe tener el medio de cultivo es un inhibidor del crecimiento de otros microorganismos, como el verde de malaquita. Al cabo de 3 a 4 semanas de cultivo, pueden observarse las colonias que desarrollan sobre la superficie de estos medios. Para poder hacer la identificación fehaciente de especie, debe recurrirse a pruebas bioquímicas, como las pruebas de niacina, de ureasa, reducción de nitratos, etc., que llevan todavía aún más tiempo. Estos métodos de cultivo están cayendo en desuso en virtud del advenimiento de nuevas metodologías que son más eficientes y que proveen resultados en menor tiempo. En la actualidad, el procedimiento que está siendo cada vez más utilizado para el aislamiento y detección de las micobacterias tuberculosas es uno de los métodos fluorométricos, en particular el Bactec MGIT 960. Para ello, en tubos se coloca el medio de cultivo que a su vez contiene un fluorocromo. Esto es una sustancia que cuando es estimulada con radiación ultravioleta despide fluorescencia. Entonces, en un tubo va solamente la muestra, en otro tubo va la muestra con el agregado de un inhibidor del crecimiento de Mycobacterium tuberculosis y en otros tubos se van colocando individualmente un antibiótico o quimioterápico para el cual se desea saber si la bacteria es sensible o resistente. Al cabo de 10 o 12 días podrá observarse fluorescencia cuando se produce el desarrollo de la micobacteria, que es lo que está ocurriendo acá. Cuando existe oxígeno presente en los tubos, este oxígeno genera un efecto de extinción o quenching que impide que el fluorocromo sea estimulado por la luz ultravioleta. Entonces no hay emisión de fluorescencia. Pero cuando el oxígeno ha sido consumido, entonces sí habrá fluorescencia. De esta manera se puede detectar en corto plazo, mucho más rápido que con un cultivo convencional, la presencia de las micobacterias tuberculosas. Más recientemente se ha desarrollado un método de amplificación como el Expert MTB-RIF. En este caso lo que se hace es una amplificación de secuencias específicas de ADN por la metodología de PCR en tiempo real. Se buscan entonces secuencias específicas de la micobacteria tuberculosa y también del gen que codifica la resistencia a la rifampicina. De esta manera, en apenas 120 minutos podemos tener la certeza acerca de la presencia o no de la micobacteria tuberculosa y además determinar si esta micobacteria es sensible o resistente a la rifampicina, que es uno de los antibióticos primariamente utilizados para el tratamiento de la tuberculosis. Una vez que se ha tomado la decisión de iniciar el tratamiento antituberculoso de un paciente, es importante conocer la susceptibilidad a los antibióticos de la bacteria causante de la enfermedad. Para esto existía, en la época en que los cultivos se hacían en medio de Lowenstein-Jensen o algún otro medio de cultivo semisólido, el método de las proporciones.
Dado que entonces los cultivos en este tipo de medios ya caen prácticamente en desuso, este método ha caído también en la obsolescencia. Existían otros métodos que utilizaban bacteriófagos, por ejemplo, o métodos de la nitrasa que servían para determinar resistencia a algunos de los quimioterápicos y rifampicina, pero estos métodos también han caído en desuso. La forma en que hoy habitualmente se determina el patrón de susceptibilidad a los antibióticos y quimioterápicos es, como les expliqué antes, con el Bactec MGIT 960, con el agregado de tubos individuales en los que en cada uno se coloca el antibiótico para el cual se desea saber si la bacteria es sensible o resistente. También la amplificación de secuencias específicas en forma automatizada por el método de Expert, que de entrada nomás ya nos permite saber, después de 2 horas, si la bacteria es sensible o resistente a la rifampicina. De la misma manera, utilizando los cebadores o primers específicos, uno puede buscar por amplificación por PCR también la posibilidad de que existan otros genes que determinan resistencias a otros antibióticos. Además de las pruebas que nos permiten el diagnóstico de certeza de la tuberculosis, existen pruebas que nos permiten evaluar el estado inmunitario del individuo contra la tuberculosis. Si bien estas pruebas no tienen un valor diagnóstico, sí tienen mucho valor para la detección poblacional de individuos que puedan estar sufriendo la enfermedad. La prueba más antigua que se ha utilizado durante mucho tiempo es la intradermorreacción con tuberculina o el PPD, que es el derivado proteico purificado. Estas pruebas consisten en una intradermorreacción que se realiza inyectando un volumen muy pequeño, 0,1 mililitros, de una solución que contiene estos antígenos micotuberculosos. Entonces se hace la inoculación y entre las 48 y 72 horas se realiza la lectura de la prueba. En Argentina se utiliza una dosis bastante baja de este PPD, que se lo estima en unidades tuberculínicas. En Argentina se usan 2 unidades tuberculínicas para el rastreo. En general, un individuo que pueda estar sufriendo una tuberculosis activa generalmente va a dar positiva a esta reacción. ¿Cómo se mide la positividad? Lo que uno tiene que evaluar al cabo de las 48-72 horas es la dimensión de la pápula que se está produciendo por acción de la reacción que existe entre los linfocitos T de memoria y el antígeno, que los linfocitos T al reaccionar en esta zona van a generar citoquinas, etcétera, que producen esta reacción inflamatoria. Hay que distinguir muy bien lo que es la zona de eritema, que es una zona amplia de enrojecimiento, que no es la que debe medirse. Lo que debe medirse es la región central, que a veces no puede ser muy bien vista, pero que sí puede ser palpada. Por eso lo importante es palpar esta región, tratar de buscar los límites laterales de esta región, marcarlos y medirlos. En Argentina, básicamente, lo que se dice es que una reacción que da una prueba positiva es aquella que da una pápula de 10 milímetros o más de diámetro. Algo muy importante que debe tenerse en cuenta es que esta prueba no nos da una indicación temporal de la infección, es decir, lo que sí esta prueba establece es que el individuo ha visto o ha estado en contacto alguna vez con la micobacteria tuberculosa, pero no dice cuándo. Por eso que un individuo, por ejemplo, un individuo vacunado contra la tuberculosis puede dar una prueba débil, pero positiva al fin, de la PPD. Quizás a lo mejor pueda tener algún cierto valor diagnóstico cuando esta prueba se utiliza en niños pequeños para evaluar la tuberculosis infantil, y en esos casos una prueba muy positiva es muy sospechosa de tuberculosis. Pero igualmente el diagnóstico final debe hacerse a través de alguna de las pruebas que se explicaron antes por cultivo, que son las que van a dar el diagnóstico de certeza. Otra manera de poder evaluar la inmunidad contra Mycobacterium tuberculosis
es con pruebas que en este momento, bueno, están disponibles, como por ejemplo una es el Quantiferon TB. Este es un test básicamente que ejecuta un dosaje de interferón gamma. ¿Cuál es el principio? Lo que se debe hacer es extraer sangre del paciente, separar los linfocitos y cultivarlos en presencia de péptidos micobacterianos. Los dos péptidos que se utilizan son básicamente SAT6 y CFP10. Al cabo de 18 horas de cultivo, lo que se hace es, en este sobrenadante, se realiza la detección de la presencia de interferón gamma por ELISA. Y entonces, tras este ELISA, lo que se está midiendo es la densidad óptica a 540 nanómetros. Es decir, el resultado está expresado como positivo o negativo de acuerdo a una línea de corte que se establece para cada población sana o de la región que se está evaluando. Otra prueba para evaluar el estado inmunitario de un individuo frente a antígenos micotuberculosos es la prueba de T-SPOT-TB de Oxford Diagnostics, que se basa también en un test de liberación de interferón gamma. El principio de esta prueba es básicamente parecido al que les expliqué anteriormente, pero en este caso los linfocitos también se cultivan en presencia de los péptidos micobacterianos, SAT6 y CFP10, y luego, en vez de verificar la presencia de interferón gamma por densidad óptica por ELISA, lo que se hace es, se visualiza la producción de interferón gamma visualmente alrededor de donde están los linfocitos, que también esta detección se realiza por ELISA. Si ustedes ven, la muestra reactiva la tienen en el panel superior y una muestra no reactiva en el panel inferior, un control nulo o control negativo, un control positivo, y fíjense que frente a CFP10 o a SAT6 pueden visualizarse los pequeños spots o manchas donde se encuentran los linfocitos que están generando interferón en respuesta al antígeno micobacteriano. Es fácil comprender que un individuo que da una reacción positiva a la prueba de Mantoux significa que, bueno, que o está enfermo o ha visto en algún momento la micobacteria tuberculosa o ha sido vacunado. Es más difícil entender qué significa un resultado negativo a una prueba de Mantoux, especialmente si existen signos o síntomas de la enfermedad. En principio, ¿cuándo puede dar negativo una prueba de Mantoux? Bueno, lo más obvio, obviamente, es el individuo que no está enfermo y que no ha visto nunca la micobacteria tuberculosa, que nunca ha sido vacunado. Pero existen individuos, por ejemplo, que están en las etapas tempranas de una tuberculosis y aún no han desarrollado la hipersensibilidad retardada. Ustedes recuerdan que la enfermedad avanza durante un periodo bastante largo, de varias semanas, sin que prácticamente el sistema inmune se dé cuenta de que está el huésped siendo invadido por la micobacteria. Entonces hay un periodo de ventana en donde, a pesar del individuo ser tuberculoso, no da reacción positiva a la prueba de Mantoux. Aquellos individuos que han sufrido la tuberculosis de hace muchos años y uno pueda pensar que, bueno, que por qué, si vio la micobacteria, ¿por qué no da una reacción positiva? Es posible que haya ocurrido lo que se denomina la esterilización de un antiguo complejo primario. Esto es, aquellos sitios de, entre comillas, cicatrización, los sitios en donde se ha producido la calcificación de las lesiones, siempre pueden quedar un pequeño número de micobacterias que quedan atrapadas. Pero, por último, esas micobacterias que durante la presencia durante años pueden estar generando respuestas positivas a la prueba de Mantoux, pueden, por último, esterilizarse. Y de esa manera, al desaparecer las micobacterias, terminará desapareciendo también la hipersensibilidad retardada puesta de manifiesto por la prueba de Mantoux. Hay que tener en cuenta que los tratamientos con esteroides o con inmunosupresores pueden alterar la producción de hipersensibilidad retardada. Por eso individuos que pueden estar sufriendo la tuberculosis pero que están bajo tratamiento severo con esteroides o con inmunosupresores pueden dar una prueba negativa a la reacción, o sea, una reacción negativa a la prueba de Mantoux. Durante el sarampión se produce una alergia, la PPD transcurre durante la etapa en que el individuo está enfermo o en la convalecencia temprana,
Y durante este periodo, un individuo, a pesar de tener la micobacteria o estar vacunado, puede llegar a dar una reacción negativa. También a los individuos que sufren infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o los individuos que han sido vacunados recientemente con virus atenuados como virus de la polio, o sea, la vacuna Sabin contra la polio, vacuna contra el sarampión, puede ser que transitoriamente den una reacción negativa a la prueba de Mantoux. Por último, cabe mencionar que aquellos individuos que tienen una tuberculosis muy avanzada, es muy posible que quizás han llegado a un estadio en donde se observa una claudicación del sistema inmune y es posible que bajo esas circunstancias el individuo ya no responda con hipersensibilidad retardada, lo cual también está indicando el mal pronóstico de su enfermedad. Aquí finaliza la parte 3 del 4 y los invito a ver y escuchar la parte 4 y última de la clase de tuberculosis. Muchas gracias. Buenos días. Damos aquí comienzo a la cuarta y última parte de la clase de tuberculosis. Durante el transcurso de esta parte de la clase veremos cuál es la estrategia terapéutica para combatir esta enfermedad, cuáles son las medidas de prevención que debemos aplicar y para finalizar cerraremos la clase con una breve descripción de las micobacterias no tuberculosas que causan la enfermedad al hombre y justamente la enfermedad que causan, que es la micobacteriosis. El objeto primario del tratamiento con drogas antituberculosas es la reducción de la carga micobacteriana. En efecto, cuanto menos micobacterias tengamos en el sitio de infección, más eficientemente el huésped podrá eliminar a las micobacterias y así el paciente ir hacia el estado de salud. Se observa que durante la infección se generan mutantes resistentes debido a la alta tasa de mutación que tienen las micobacterias. De esta manera, si se instituyera un tratamiento con un único agente quimioterápico o antibiótico, podrían seleccionarse estos mutantes resistentes, de manera tal entonces que al cabo de un tiempo prevalecería esta población de resistentes y causaría entonces así la enfermedad sin poderse erradicar la micobacteria. Por eso la estrategia que se utiliza es la combinación de múltiples drogas antituberculosas que se administran por periodos prolongados. Contamos para el tratamiento de la tuberculosis con las drogas de primera línea y las drogas de segunda línea. Las drogas de primera línea son las de elección que se utilizan para el tratamiento y tienen ventajas sobre las de segunda línea, que tienen que ver con que tienen menos efectos colaterales indeseables para el paciente, que son de más bajo costo, que tienen mejores propiedades farmacológicas. También tenemos para las micobacterias atípicas otros medicamentos como la claritromicina. De esta manera entonces el tratamiento convencional se compone de 4 agentes: isoniazida, rifampicina, piracinamida y al menos uno de estos dos, etambutol o streptomicina, que se van a administrar por 2 meses. Al cabo de 2 meses se quitan 2 de estos drogas y se continúa el tratamiento con isoniazida y rifampicina por 4 meses más. Los problemas que hemos tenido es que la presión selectiva que uno aplica con estos tratamientos sobre la comunidad ha hecho que aparecieran cepas multiresistentes de Mycobacterium tuberculosis, es decir, Mycobacterium tuberculosis resistente simultáneamente a la isoniazida y rifampicina. Fíjense la importancia de este hallazgo, toda vez que el tratamiento convencional implica 4 meses de tratamiento justamente con estas 2 drogas. Además, han aparecido en la comunidad las cepas XDR-TB, que son las cepas de Mycobacterium tuberculosis extensivamente resistentes a las drogas. No solamente son resistentes a isoniazida y rifampicina, sino que también son resistentes a las fluorquinolonas y a un aminoglucósido.
Esta aparición de multiresistencia hace cada vez más difícil el control de la infección tuberculosa, especialmente en pacientes con alguna condición predisponente de base. También se recomienda para algunos pacientes el tratamiento con corticoides. Este tratamiento con corticoides sirve para bajar los niveles de hipersensibilidad que presentan algunos pacientes. Este tipo de hipersensibilidad, ustedes recuerdan que lo vimos en la otra parte de esta clase, se debe básicamente a un incremento de las respuestas de tipo TH2 y TH17 por sobre la TH1 que conducen a la hipersensibilidad. En cuanto a los aspectos de bioseguridad, digamos que el paciente mandatoriamente debe usar barbijo para evitar la diseminación de la micobacteria tuberculosa al ambiente circundante, y el paciente debe ser aislado. La mejor forma de proveer el aislamiento del paciente es por la internación. El paciente estará entonces internado todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto no sea más bacilífero. Una vez que el paciente tenga 3 baciloscopías seguidas semanalmente negativas, entonces se lo podrá externar, pero deberá continuar el tratamiento antituberculoso. Para el caso del personal médico y paramédico es mandatorio el uso de barbijo, de guantes y de camisolines descartables. Todos estos materiales, más cualquier otro que haya estado en contacto con el paciente, como pañuelos descartables, etc., deberán incinerarse. La forma de hacerlo es colocarlos todos en la correspondiente bolsa roja que va para incineración. También todas aquellas superficies que hayan estado en contacto con materiales que hayan estado a su vez en contacto con el paciente, esas superficies deben ser desinfectadas, y para eso pueden usarse agentes fenolados u otros agentes para los cuales la micobacteria es susceptible. Cuando se alcanza el diagnóstico de la tuberculosis en un individuo, debe realizarse el estudio de los contactos de este enfermo, es decir, los integrantes de su grupo familiar. En el caso de encontrar alguno con signos y síntomas, pues deberá ser considerado un paciente tuberculoso y será tratado adecuadamente. En el caso de que haya individuos que no presenten signos ni síntomas, deberá realizarse una quimioprofilaxis con isoniazida con fines preventivos. Se utiliza solamente una droga antituberculosa, pues se entiende que en el caso de estar infectado, este individuo tendrá tan pocos microorganismos que podrán ser controlados con un solo agente quimioterápico. Para la población general, contamos con la vacuna BCG. En el año 1921, Jean-Marie Camille Regan y Albert Léon Charles Calmette, tras sucesivos subcultivos de Mycobacterium bovis, lograron obtener una cepa atenuada. Esta cepa hoy se conoce como el bacilo de Calmette-Regan y es lo que se utiliza para la vacunación. La vacuna BCG se aplica dentro de los primeros 30 días de vida, y la única contraindicación es el bajo peso al nacer. El objeto de la vacunación es crear un complejo primario o primo infección en el individuo. Obviamente, este complejo primario es autolimitado, puesto que el bacilo BCG es atenuado. La aplicación de la BCG despierta una reacción positiva a la tuberculina que puede durar por espacio de 3 o 4 años. Pero ténganse en cuenta que la vacunación no logra prevenir la infección tuberculosa, puesto que Mycobacterium tuberculosis es un patógeno primario. Y recordemos que si alcanza al huésped por la puerta de entrada adecuada, en la dosis adecuada, le va a causar enfermedad al individuo independientemente de su estado inmunitario, vacunado o no. Lo que es cierto, debe tenerse en cuenta que en el individuo vacunado la enfermedad, si va a ocurrir, es más leve, y muy importante, la tasa de meningitis tuberculosa baja mucho. Esto es muy importante, puesto que la meningitis tuberculosa deja graves secuelas en el niño que la padece.
Las micobacterias resisten el ataque de ácidos y álcalis. Esta propiedad de resistir el ataque de los álcalis ya la hemos mencionado y la hemos utilizado cuando nos referimos a la homogenización de muestras de esputo para la búsqueda de bacilos ácido alcohol resistentes y para cultivo. Asimismo, las micobacterias presentan resistencia a la mayoría de los desinfectantes. Para poder eliminar micobacterias de superficies inanimadas, podemos utilizar fenol, glutaraldehído, etanol al 70% y también los hipocloritos. Merced a la constitución de sus envolturas, las micobacterias resisten la desecación. Al mismo tiempo también, las micobacterias son sensibles a la luz solar. De esta manera, un esputo emitido por un paciente bacilífero y que queda en un lugar al abrigo de la luz solar se constituye en un riesgo epidemiológico, porque la micobacteria puede sobrevivir viable por espacio de 10 a 12 meses. De esta manera entonces la prevención es un hecho también cultural. Fíjense este cartel que figura aquí en este grabado. Esto es de un tranvía a principios del siglo XIX en Alemania, en donde se observa este cartel que dice "Nix in den Wagen spucken", es decir, no salivar dentro del tranvía. Esto es un cartel que obviamente tiene fines preventivos. Hasta este momento en la clase veníamos hablando de las micobacterias que causan la tuberculosis, pero existen otras micobacterias denominadas no tuberculosas o atípicas que causan otro tipo de enfermedad, que no es la tuberculosis. Durante mucho tiempo fue útil la clasificación de Runyon. Esta clasificación distingue las micobacterias de crecimiento lento y las de crecimiento rápido. Crecimiento lento significa que desarrollan tan lentamente como lo hacen las micobacterias tuberculosas, mientras que las de crecimiento rápido crecen tan rápidamente como para formar colonias visibles después de 10 a 12 días de cultivo. Comparado eso con el tiempo que necesita una micobacteria tuberculosa para generar colonias en cultivo, que es de más de 3 semanas, 3 a 4 semanas por lo menos. Dentro de las de crecimiento lento distinguimos a las micobacterias no tuberculosas no pigmentadas o acromógenas y las pigmentadas. Dentro de las pigmentadas están aquellas que generan pigmento solo en presencia de luz, mientras que están las escotocromógenas que van a producir pigmento con o sin luz. Es interesante hacer notar que, así como mencionamos la coevolución de Mycobacterium tuberculosis con el hombre, también ha habido coevolución de especies que hoy conocemos como Mycobacterias no tuberculosas con otros vertebrados. De esta manera, también hay nichos preferenciales para estas micobacterias hoy en la actualidad, y por ejemplo, Mycobacterium marinum se ha aislado de peces, Xenopi se ha aislado de batracios, Chelonae de tortugas, y ya no estamos saliendo del agua porque también hay especies terrestres. De ahí pasamos a los pequeños mamíferos terrestres, de ahí a las aves, a los simios, a los mamíferos de gran porte y por último llegamos al hombre. De esta manera entonces tenemos distintas especies que reconocen nichos diferentes. No obstante ello, estas micobacterias no tuberculosas han alcanzado al hombre para causarle justamente la micobacteriosis. Las micobacterias no tuberculosas se encuentran preponderantemente en el medio ambiente. Desde ahí se transmiten a los huéspedes definitivos, es decir, en este caso nuestro, al hombre. Son bacterias oportunistas que van a desarrollar mejor cuando se las cultiva a temperaturas por debajo de la temperatura corporal humana. Obviamente existen excepciones. Para poder identificar la presencia de una micobacteria no tuberculosa en un material humano, se realizan los mismos procedimientos diagnósticos que hemos explicado hasta ahora para las micobacterias tuberculosas. Obviamente, la búsqueda de la especificidad de especie puede buscarse utilizando, si se usa métodos de amplificación, habrá que utilizar los cebadores
específicos de especie para cada una de las especies que se están buscando. Un hecho preocupante de estas micobacterias no tuberculosas es que constitutivamente presentan una muy alta resistencia tanto a los antibióticos como a los agentes quimioterápicos. Por lo tanto, cuando un individuo adquiere una enfermedad por estas micobacterias no tuberculosas, es muy difícil controlar a la micobacteria. Se observa que existe una alta prevalencia de la infección por micobacterias no tuberculosas en los pacientes que al mismo tiempo tienen infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. En el caso de los individuos con infección por VIH y especialmente aquellos que entran en la etapa de SIDA, puede observarse que la infección pulmonar no se da de la manera característica como se da en la tuberculosis. Es decir, en el individuo que tiene una inmunodeficiencia no hay posibilidad de conformar la típica lesión tuberculosa que sería el granuloma. Y por eso entonces en estos individuos la infección no se da en forma típica, y de ahí típica es la tuberculosis, sino en forma atípica, y por eso esta enfermedad tiene otro nombre, es la micobacteriosis. Obviamente en individuos que están infectados y que además hay coinfección con SIDA, o sea con HIV en estado de SIDA, y si al mismo tiempo consideramos que existe una alta resistencia a antibióticos y quimioterápicos, no es de sorprender entonces que el pronóstico en estos pacientes sea muy malo. Presento aquí la bibliografía recomendada. Los capítulos 17 y 18 del libro de Sordelli se encuentran a su disposición en el sitio web de la cátedra. La bibliografía especializada solamente debe ser utilizada para ampliar conocimiento y nada más que ello, puesto que exceden los contenidos del programa de la asignatura. Con esto damos fin a la tercera parte de la clase y finalizamos aquí la presentación del tema tuberculosis. Muchas gracias.